Jacobo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión. Mientras van ingresando más personas, vamos a revisar un poquitito nuestro gestor de evaluación, ¿ya? ¿Dónde estamos y qué nos queda a partir de ahora? Entonces, permítanme, voy a mostrarles voy a compartirles pantalla. Ahora sí. ¿Me avisan, por favor, si se mira lo que estoy compartiendo? Se ve, licenciado. Perfecto. Entonces, miren, nuestro recorrido ha sido así. La primera unidad hemos recogido ya testimonios orales, lo que le hemos llamado relatos orales. Los hemos transcrito, ¿no? Hemos ido generando algunos textos. Eso ha finalizado con la ficha número 2. Y luego hemos dado el siguiente paso, que ha sido ya organizar textos escritos. Y el plazo terminaba el 8, pero hemos extendido hasta el día viernes 10, ¿no? Es decir, ayer, ¿ya? Con la ficha número 3. Entonces, compartirles que más o menos de 50 personas que son todos en el grupo, 35 habrían enviado sus trabajos, 15 personas estarían pendientes todavía, no lo han hecho. Entonces, lo que está pasando es que quizás por las actividades que se han dado esta semana, por las actividades escolares, académicas, no lo han podido hacer. Pero es la situación, ¿no? Y el segundo aspecto que quiero compartirles es que la mayoría ha logrado organizar sus textos. Esa era la tarea, la organización de textos que habíamos trabajado con la ficha número 2, ¿no? Entonces, ahí estamos satisfechos, dado que muchas personas, ya, no vamos a decir la mayoría, han logrado más de 20 páginas, ¿no? Ya están, algunos tienen 30 páginas, entonces ya han avanzado bastante. Pero muchos también han quedado solo con las 10, ¿no? Entonces, si han leído ustedes hasta el último trabajo que me han enviado ayer en la noche, los he revisado y les he mandado unos mensajes bien cortitos, bien puntuales. La mayoría les hemos pedido que siga trabajando en recoger testimonios, los vaya transcribiendo y los vaya organizando. Ese ha sido el consejo que les hemos dado, ¿verdad? Les hemos dicho, trabajen por favor sus textos y vayan avanzando rápidamente en eso. ¿Ya? Entonces, por eso felicitarles, la mayoría ha cumplido con el trabajo que les hemos pedido hacer con la ficha 3, que era organizar los textos. Algunos, lo que les quiero comentar es que han dado un paso atrás, ¿ya? Es decir, han agarrado una ficha que yo les he compartido de cómo se identifican los temas emergentes, ¿no? Hice un cuadrito, ¿no es cierto?, en esa ficha, y han reducido su texto a ese cuadro. Entonces yo les he puesto que no reduzcan su texto a ese cuadro, sino más bien trabajen en su texto que ya habían hecho, lo habían hecho en la ficha 2, con la ficha 2. Entonces, eso les reiteramos a los que han hecho aquello, que no se detengan, que más bien no den pasos atrás, hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, la ficha 2 ha sido el punto de partida, ese texto que han producido con la 2, esa es la base. Sobre eso han trabajado en la organización de esos textos. Muchos ya han dado más avance, entonces ya han ido ilustrando, ya han ido recogiendo más texto, es decir, han hecho más denso su trabajo y, pues, como les digo, han alcanzado hasta 30 páginas, ¿no? Entonces, ese es el ritmo que tenemos que tomar a partir de ahora, ¿ya? Entonces, estamos con la ficha
3, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la unidad 3 que se llama ampliación de textos, ¿ya? Tenemos 10 días, ahora ya no tenemos 10 días, ¿no? Porque hasta el 8 era que trabajábamos, hoy día es 11. Entonces tenemos 7 días, ¿ya? 7 días para hacer esto, ampliar nuestros textos escritos, ¿ya? Entonces, el 18 de diciembre sería el plazo hasta el que tenemos que lograr nuestra meta, que son 50 páginas. Entonces, en síntesis, yo creo que la mayoría de ustedes ya ha cogido el método, ¿no? Ya ha agarrado, ha comprendido el método, que es sencillo, ¿no? Relatar oralmente toda nuestra experiencia en base al índice que han trabajado, los hechos, las anécdotas, las preocupaciones, y los transcriben, ¿no? Luego de transcribirlos, ya los organizan, ¿no? Entonces, estamos ahí. Eso mismo tienen que ir repitiendo para ir avanzando a las 50 páginas. Los que tienen 30 páginas, pues, como verán, tienen 7 días para lograr 20 páginas más, ¿no? Y van a tener 50 páginas, ¿ya? Y los que se quedaron en las 10, pues les pedimos que hagan el esfuerzo, ya tienen el método, no se detengan en redactar, no se detengan en redacción, ¿no? No necesitamos redacción, ahorita necesitamos seguir relatando la experiencia, nuestro conocimiento de nuestro tema seleccionado en base a nuestro índice, seguir transcribiendo y seguir organizando esos textos, ¿no? Como hemos aprendido en textos cortos, que tengan una secuencia, una idea completa, agrupar párrafos, ¿no? Los párrafos cortos, agruparlos, ponerles un título y avanzar, avanzar y avanzar. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer hasta el 18, ¿ya? Vamos a hacer un previo al 18, va a haber una sesión más. Con esa sesión, aquí como verán, miren, del 9 al 18 tenemos esta tarea, ¿no? Que hacer, ampliar los textos. Pero en ese intermedio, antes de llegar al 18, vamos a hacer una sesión. ¿Para qué? Para revisar un poquito más, a ver, los textos ya avanzados. Como me los van enviando, ustedes han debido dar cuenta, me lo envían, yo no tardo mucho en retroalimentarles, ¿no? Los tengo todos los textos, los he leído, los he revisado y les hago el comentario general. No hago mucho comentario cuando está bien, ¿no? Les digo, siga adelante, ya tiene el método, ahora siga trabajando, siga recogiendo más texto, siga produciendo, ¿no? Cuando sí, digamos, algunos se han desviado un poquitito, les comento un poco más, les digo qué deben hacer, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con ese ritmo, ¿ya? Tenemos que lograr las 50 páginas. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Entonces, estamos en el tramo final de nuestro camino para este módulo 2. Estamos entrando aquí a la ampliación de textos ya escritos, ¿no? Vamos a ir ampliando nuestros textos. Entonces, quienes ya han logrado 20 páginas tienen que trabajar 30 páginas más para llegar a los 50. Quienes ya llegaron a 30, 20 páginas más. Hay personas que incluso han pasado las 30 páginas, ¿no? Entonces ya tienen poco más que hacer. Y quienes se quedaron en las 10, ¿no? No fueron muy ambiciosas. Entonces, por favor, redoblen el esfuerzo y lleguen a las 50 páginas, ¿ya? Quienes quieren lograr el libro, ¿no? Quienes pues van a quedarse con unas 15, 20 páginas, vamos a tener que optar por el artículo, ¿no? Por el artículo nada más. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna consulta en torno a cómo estamos avanzando. ¿Alguna consulta? Ya, entonces, la otra pregunta es, como siempre lo hago, no se preocupen, ¿quiénes no lograron? ¿Hay alguien aquí que no logró enviar su trabajo? Porque como les digo, 35 personas de las 50 enviaron, entonces 15 están pendientes. ¿Hay alguna persona que no logró enviar su trabajo? Sí, buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Buenas noches, sí.
Bueno, le escribí, tuve problemas por la plataforma, no pude enviar, me ha rechazado el trabajo ayer. No, le envié al licenciado Vargas, pero no sé si me lo pude enviar. No sé qué problema tendré, ya que yo he pagado las cuotas, todo, pero me rechaza el documento, ¿no? Eso nomás, por favor, licenciado. Cuando tengan este tipo de problemas, siempre con Daniel comuníquense, por favor, ya. No esperen mucho, sino comuníquense inmediatamente o avísenme a mí para que yo también coordine con Daniel y le informe que están pidiendo o que están teniendo problemas, ¿ya? Entonces, en el momento tienen que escribirlos para que no pase tiempo y se rechacen, ¿ya? Entonces, de esa manera trabajaríamos. Bueno, ¿alguna otra duda Una sobre consulta lo que... más, perdón, Sí, dicen que le corté. Las 50 páginas incluye gráficos, sí, 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 sí. fotografías, imágenes. Ay, ay, ay. Sí, 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 vayan poniendo los textos, hemos dicho, ¿no? Fotos, imágenes, vayan poniendo los dibujos, algún gráfico, lo que ustedes consideran que va a acompañar a una comprensión mejor al texto que estamos produciendo. ¿Ya? Lician, buenas noches. Buenas noches. Una consultita. Yo mandé mi trabajo y en observaciones creo que me había puesto que no me, ¿cómo le explico? Que no me salga, digamos, del métodocito. Licia, quisiera que me explique. No entiendo, ¿verdad? Sí, está mal. Ya. A ver, permítame, Lisette, ¿no? Lisette, ¿cómo es su apellido? Siliski. Sí, Lisette, ya. Un momentito. Listo. A ver. Lisette, usted tiene un buen trabajo. Hay algunos momentos en los que, pues, este es su trabajo, ¿ya? Lo está viendo, ¿no? Sí, Licia, lo estoy viendo. Ya. Entonces, para compartir con todos, ¿no? Este es el trabajo de Lisette. Tiene ya su presentación, tiene un resumen, ¿no? Y empieza a trabajar los textos, ¿no? Pero en algún momento, yo me doy cuenta que, digamos, algunos párrafos no son producto del relato, ¿ya? Entonces, sino más bien son producto de otro texto seguramente que usted ha investigado, ¿no? Entonces, eso, solamente les recomiendo que como ya ha agarrado el método, como todos lo han hecho, siga con ese método, ¿no ve? Porque después, en el módulo 3 van a ustedes profundizar cómo se hace un análisis, cómo se produce una reflexión a partir de nuestros propios textos, ¿no? Ahí van a utilizar algún autor, alguna investigación ya hecha, ¿no es cierto? Entonces, esa sensación tenía en el caso suyo de sus textos, profe, ¿ya? Entonces, por eso le comentaba, no es que está mal, no está bien, solo tenía esa sensación, ¿ya? Eh, nada más, ¿no? Pero siga adelante, están siendo por buen Eh, camino, sí, ¿ya? Licia, ya había corregido, digamos. La anterior me hizo Sí. me dijo que vaya separando por párrafos. Párrafos, Y así ahora es, ya lo separé, ¿no? Ahora el trabajo, ya, yo soy, otra vez estoy trabajando, entonces ahí ya ya, creo que ya hay algunas cosas que no cuadran, digamos, ¿no? Entonces lo he eliminado, ya, yo creo que las ya, 50 hojas voy a, ahí sí, nomás sí, ya, listo, por favor. ya, no se preocupe. Aguárdenme por favor un minutito,
Ya, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Lisa, buenas noches. Una consulta. Dígame. Lisa, miren, yo quiero hacer un artículo, ¿no? No así un libro, ¿no? Y quiero que este artículo un poco se enfoque a un tema más, un poco científico como es la economía. Y en ese sentido quería saber si dentro de mi texto yo estuve poniendo datos estadísticos de la economía informal que se ha extraído del INE. No sé si esa parte va a ser valorado o simplemente tengo que hacer el relato. Aquí está su texto, Lilian Yucra, ¿no? Sí, Lisa. Entonces, no, usted está yendo bien también. Mire, por ejemplo, aquí tiene una descripción sobre el ámbito educativo, aquí tiene otro párrafo sobre la educación alternativa, la economía informal, la realidad cambiante. Lo que les recomiendo siempre es que en esta etapa, aquí pone aquí estos datos que está diciendo usted, lo que les recomiendo que en esta etapa eviten, todavía no se distraigan con datos de otros textos, de otras investigaciones, nada. ¿Por qué? Porque primero, digamos, hay que trabajar nuestra propia producción, ¿no ve? En el módulo 3, ya, ustedes van a incorporar algún texto de otras investigaciones, de otros datos, etcétera. Eso se llama, van a empezar a hacer el análisis, ¿no? Nuestro texto, en algún caso, se tiene que combinar con el análisis, no solo el relato, ¿no? Nuestro propio conocimiento, sino una triangulación entre otros conocimientos también. Pero eso en el módulo 3, pues ahora lo único que le estoy pidiendo es que desde su conocimiento, desde su experiencia, como aquí lo está haciendo usted, empiecen a trabajar sus propios textos, ¿no? Luego van a incorporar otros datos, van a enriquecer, van a ampliar, van a hacer más denso su texto, todo eso, ¿ya? Pero usted en algún caso nomás ha puesto esos datos, después ha seguido relatando, ¿no? Entonces siga con ese trabajo, ¿ya? Ya, listo. Gracias. Bueno. Listo, a ver, entonces, esa es la situación. Hay lindos trabajos, o sea, realmente varios, digamos, se han esforzado, han logrado ya ponerle no solo texto, sino también ilustración, ¿no? Han empezado a trabajar ilustración, ¿no? Entonces, estamos yendo por buen camino, ¿ya? Hay bonitos temas, bonitos trabajos, ¿no? Yo diría la mayoría ha avanzado bastante, ¿ya? Quienes se quedaron con 10 páginas, ahora sí les toca redoblar el esfuerzo para llegar a las 50 si es que aspiran a un libro, ¿no ve? Pero si aspiran solo a un artículo, bueno, pueden enriquecer ese avance que tiene con un poco más de texto, ¿ya? Bueno, entonces, con esos comentarios, ahora sí vamos a entrar a la temática que hoy nos toca, ¿ya? Entonces, permítanme, voy a compartirles nuevamente la pantalla. Ya. Listo, ¿se ve la presentación? Sí. Ya. Entonces, Sí, Lisa. hoy vamos a trabajar lo que es la ampliación de textos escritos. Vamos a trabajar esa temática. Entonces, ¿dónde estamos? Miren, en el camino que ya hemos hecho hasta el momento, hace rato les reiteraba, hemos partido primero de hacer la teoría y ampliar sobre lo que es la metodología de la capitalización, ¿no? Pero ahí hemos hecho 3 cositas. Hemos reflexionado sobre ese enfoque, hemos definido nuestro tema con el índice, hemos identificado, hecho anécdotas, etcétera, ¿no? Pero en base al índice que ustedes ya habían trabajado. Luego, en la segunda parte, ya hemos recogido testimonios, hemos transcrito y hemos organizado los textos transcritos, ¿no?
Ahora no estamos en esta tercera parte, que es ampliar y concluir nuestros textos escritos para este módulo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de la ampliación de textos y cómo vamos a ir concluyendo esos textos que ya hemos avanzado con el segundo módulo. Bien, entonces, pues quiero compartirles, empezar acerca de la ampliación de textos escritos, compartiéndoles siempre avances de sus colegas, ¿no? De los trabajos que están haciendo ustedes, no de otros trabajos, sino de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí justamente tengo un texto de Leslie Antesana. ¿Está Leslie Antesana? Hola, Lick, estoy aquí. Yeah, ¿cómo Buenas está? noches. Buenas noches. Mire, un poco para mostrarles en qué consiste la ampliación de textos, yo he trabajado para el ejemplo, ¿no? Lo siguiente. Aquí les estoy mostrando dos párrafos que trabaja Leslie sobre los nuevos y pequeños habitantes. Ella está haciendo está describiendo varias temáticas de su experiencia, ¿no? Y una de ellas es los nuevos y pequeños habitantes. Entonces, aquí tiene dos párrafitos, ¿no? Dice, antes de la escuela, los niños de 3 y 4 años conviven libremente en el ambiente familiar, sin rutinas, sin reglas, sin noción del tiempo. Y cuando por primera vez llegan a la escuela, suelen presentar dificultades, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo paso, mayormente este proceso de adaptación dura alrededor del primer mes. Hace mucho la experiencia del cariño incondicional de la maestra para que los nuevos y pequeños habitantes se queden, ¿no? Entonces, de aquí ha sacado ella su título, ¿no? Los nuevos y pequeños habitantes, ha emergido de este propio texto. Bonito, ¿no? Interesante. Pero digamos, lo que quiero decirles es que hasta aquí, digamos, para el ejemplo, Leslie habría trabajado su primer texto, ¿no? Su primer texto, ¿ya? Pero ha querido ampliar, es decir, ha querido hacer crecer su texto, ¿no? ¿Qué es ampliar? Es darle más texto, darle más contenido. Quizás nos hemos acordado de algo más, quizás nos hemos emocionado un poquito en el trabajo que hemos hecho y hemos recordado varios pasajes de esa misma situación, por ejemplo, de los nuevos y pequeños habitantes. ¿Qué ha pasado en este segundo párrafo aquí, en este segundo textito, ¿no? Miren, aparece un tercer párrafo, que es este, ¿no? Que abajo está. Entonces, dice, en esta etapa recibo la visita de muchos padres primerizos, preocupados, ansiosos. Ellos desean saber qué hacer en estos casos y mi rol es orientarlos para afrontar este nuevo desafío que les toca vivir. Eso es lo que se ha aumentado, ¿no? Entonces, ¿qué es la ampliación? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros textos? Tenemos que ir ampliando información, ¿no ve? Quizás nos hemos quedado a medias en el texto, no hemos dicho todo lo que deberíamos decir, entonces podemos ampliar, ¿ya? Podemos seguir ampliando el texto, podemos seguir enriqueciendo el texto, podemos seguir dándole forma al texto, dándole contenido al texto, ¿no ve? No se va a quedar así como habíamos redactado en un principio, sino vamos leyendo con la lectura, nos acordamos, pero esto no he dicho, entonces seguimos ampliando, ¿ya? Podemos hacerlo directamente escribiendo o también nuevamente relatando, transcribiendo y acomodando los textos, ¿no? ¿Se entiende entonces con este ejemplo de qué se trata la ampliación? Sí, Liz. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, puede ocurrir que en vez, miren, de un párrafito aquí he escrito 2 líneas, ¿no ve? Podemos escribir más, podemos escribir 3, 4, 5 párrafos, ¿no? ¿Hasta que esta idea en estos dos párrafos que inicialmente teníamos se amplíe, ¿no? Se dé más información sobre este tema, los nuevos y pequeños habitantes, ¿verdad? Entonces, aquí, en el caso que les pongo como ejemplo, aparecen en vez de 2, 3 párrafos, ¿no? Pero podemos enriquecer quizás hasta 10 párrafos, según cómo necesita la ampliación del texto, ¿no? Según cómo hacemos que ese texto sea más claro, dé más información, explique mejor lo que estamos queriendo explicar.
digamos lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces se amplía. Eso es la ampliación. Entonces no es que el texto en borrador se queda y ahí murió, sino más bien seguimos ampliando, podemos seguir ampliando. Mientras avanzamos en seguir recogiendo más texto, también en la lectura podemos ampliar. O sea, todo al mismo tiempo podemos hacer, ¿no? Sin embargo, yo lo que les pediría es que en esta etapa, con los que no han logrado las 20 páginas, 30 páginas, ya, avancen, no hagan todavía ampliación, ¿ya? Aunque este tiempo está reservado para la ampliación. Quienes ya lograron las 30 páginas, ahora sí pueden ampliar. Pero va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Si tenían, digamos, 30 páginas, con la ampliación, digamos, van a ampliar 5 más, van a tener 35 páginas, ¿no? Pero no se queden con las 35, ¿no ve? Sino más bien les va a faltar 15 más. Entonces, esas 15 páginas, ¿cómo lo van a producir? Muchos me han mandado su índice, ¿no? Con pendientes, ¿no? Todavía había temas que no estaban llenos, no habían escrito un párrafo. Entonces, ese párrafo completen. Seguramente necesita más descripción, más relato, entonces escriban. Algunos me han mandado sus punteos de temas que les falta en blanco, ¿no? Solamente el título le han puesto, entonces eso hay que rellenar, ¿no? Tienen que rellenar. Entonces va a haber diferentes ritmos, ¿ya? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Los que ya hicieron 30 páginas, vuelvan a leer su texto y en la lectura se van a dar cuenta qué falta, ¿no? A cada tema. Y amplíenlo. Entonces, así tengan que aumentar 5 páginas, en vez de 30 vamos a crecer a 35 páginas, eso quiere decir que hemos ampliado 5 páginas, ¿no ve? ¿Ya? Pero a eso dedíquenle unos 2 días, ¿ya? Nada más, 2 días, 3 días. El resto de los días dedíquenle a seguir produciendo más textos, es decir, relato, transcripción y organización. Relato, transcripción, organización. Relato, transcripción, organización. Y luego los últimos 2 días nuevamente lean, nuevamente amplíen lo nuevo que han producido, ¿no ve? Entonces ese trabajo es así, simultáneos, al mismo tiempo hay que hacer, ¿ya? Entonces tienen que organizar sus tiempos para eso, ¿no ve? Los que les falta todavía producir más textos, no se detengan en la ampliación, sino empiecen, sigan produciendo, ya sigan relatando, sigan transcribiendo, sigan organizando en párrafos cortos, ideas similares, pónganle título, todo eso, ¿ya? Y los que ya lograron 30 páginas, dense unos 2 días, lean sus textos producidos, esas 30 páginas, y van a ver que les va a faltar, en algún tema les falta algo. Entonces, amplíenlo. Entonces, yo digo, podemos ampliar hasta 5 páginas, van a tener 35 páginas, ¿no? Y luego de ese trabajo, ahora sí, continúen, para llegar ya a 10 les va a faltar 10 páginas, entonces trabajen y produzcan esas 10 páginas con el mismo método, ¿no? Relatar, transcribir y organizar. Relatar, transcribir y organizar. Ese es el método, ¿ya? ¿Está claro entonces que como que nos espera? Hola. Sí, listo. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Ahora sí. Una ¿Qué cosita, pasos? dice. Sí. Una cosita. Dentro de la ampliación se puede hacer entrevistas, ¿no? ¿Se puede tomar como una ampliación eso? O, Sí. bueno, igualmente. Sí, digamos que esa información es necesario que la ampliemos y que la información lo tiene otro que ha sido parte de la experiencia. Le entrevistamos, claro, va a ampliar la información y lo ubicamos ese texto donde tiene que estar, ¿no ve? Donde va a alimentar mejor, va a completar la información, ¿verdad? Entonces, eso sí, ayuda a la entrevista. Pero también muchas veces puede ser recordándose cada quien la experiencia, lo va ampliando, lo va completando, se puede decir, ¿no? Completando la información. Y así va creciendo su dato, su texto. Bueno, entonces, ¿qué pasos hay que dar para hacer una ampliación? Pueden cerrar su micrófono. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Por favor. Ya. Entonces,
Los pasos que hay que dar para ampliar nuestros textos ya escritos hasta el momento son estos. Primero, tenemos que leer y releer los textos escritos. ¿Ya? Si tenemos 10 páginas, hay que leer y releer. ¿Ya? Hay que releer y releer. Tenemos que saber de memoria dónde estamos diciendo qué. ¿Ya? Eso tenemos que saber con claridad, ¿no? Por eso somos los autores, ¿no? Entonces, leemos y releemos. ¿Ya? Primer paso. Segundo, en esa lectura y relectura tenemos que identificar vacíos y contradicciones. Puede haber lo que se decía así, puede ser que nos hemos olvidado algún dato, o nos hemos olvidado decir algo que es importante decirlo en ese texto, en ese tema. Entonces, aumentamos. O en la lectura podemos estar diciendo una cosa contradictoria, ¿no? Y entonces hay que corregir, ¿no? ¿No es cierto? Podemos estar diciendo no tal como ha sucedido la cosa o tal como hemos vivido la experiencia. Entonces, hay que aclarar, ¿no? Entonces, puede haber vacíos y puede haber contradicciones. Eso hay que corregir. Cuando hay un vacío, hay que completar. Cuando hay alguna contradicción, hay que aclarar, ¿no ve? Entonces, para eso es la ampliación. Tercer paso. Si hemos encontrado un vacío, escribimos nuevos hechos, anécdotas y sentimientos, ¿no ve? Es decir, por ejemplo, en la lectura yo puedo darme cuenta que, además, otra anécdota también ha ocurrido en ese tema, ¿no? Entonces, yo cuento esa anécdota, lo relato, lo transcribo y ya estoy ampliando, ¿no? Con eso estoy ampliando, ¿no? Sobre lo mismo, otra anécdota. Sobre lo mismo, otro hecho que ha sucedido. O sobre lo mismo, algún sentimiento, alguna preocupación que me ha despertado, ha generado, y lo relato, lo transcribo y lo organizo, ¿no? Y entonces voy ampliando, ¿ya? Cuarto paso, ampliamos los textos con nueva información. ¿Eso qué va a generar? Nuevos textos, ¿no? Nuevos textos, van a aparecer nuevos textos, ¿no? Entonces, esos 4 pasos será para hacer la ampliación. Repetimos, leer, releer nuestros textos ya producidos. Identificar vacíos y contradicciones. Si hay un vacío, empezamos a escribir nuevos hechos, nuevas anécdotas, nuevos sentimientos, ¿no? Y ampliamos de esa manera nuestros textos con nueva información, ¿no? Y por tanto, nuevos textos, ¿no? Va a ir avanzando, vamos a hacer crecer nuestro texto ya producido, ya escrito, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre los pasos que de los que estamos hablando para la ampliación. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, duda? Nada, ¿no? Bien. ¿Qué nos ayuda a hacer esta ampliación, no? Si hemos identificado un vacío, hemos identificado una contradicción, algo que falta en nuestro texto, no está claro, en un texto ya producido, hay unas preguntas clave que nos ayudan a ampliar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un relato de un hecho, ¿qué tengo que relatar? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué? ¿Qué es ese hecho? ¿De qué se trata? ¿Quién o quiénes han intervenido, han participado en ese hecho? ¿No? ¿Dónde ha ocurrido ese hecho? ¿Cuándo ha ocurrido ese hecho? ¿Por qué ha ocurrido ese hecho? ¿Cómo ha ocurrido ese hecho? ¿Cuál ha sido la razón por la que ha ocurrido ese hecho? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos han participado? ¿Cuántas veces incluso se ha repetido ese hecho? ¿No? Si es una anécdota, igual. ¿De qué se trata la anécdota? ¿Quiénes han sido partícipes de esa anécdota? ¿Dónde se ha desarrollado, ha ocurrido esa anécdota? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? ¿No? ¿Cómo se ha dado esa anécdota? ¿De qué manera se ha dado? ¿No? Está abierta la sala. Entonces, estas preguntas les van a ayudar a ampliar sus textos cuando están relatando un hecho, una anécdota o un sentimiento, ¿no? O una preocupación. En los 3 casos, estas preguntas les ayudan a completar. Quizás en un relato solo están hablando de qué, ¿no? Se han olvidado de quiénes han sido partícipes de esa anécdota.
O se han olvidado decir dónde ha ocurrido. Entonces completa, en la anécdota me he olvidado decir dónde era en tal lugar, en la escuela, en el aula, en el patio, ha ocurrido en una reunión, ha ocurrido en una clase, en un taller, en una charla, en el campo deportivo, en tal lugar ocurrió esa anécdota, ¿no ve? Voy a ampliar más información, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? Me había olvidado decir cuándo fue, ¿no? Fue el 2018, ¿no? ¿Ya? Cuando había la fiesta del colegio, ¿no? Entonces, el cuándo estaba ausente en mi relato. Entonces, voy a completar. Estas preguntas, fíjense, toditas les van a ayudar a ampliar la información si están relatando un hecho, una anécdota o una preocupación, ¿ya? Entonces, o una temática incluso, ¿no ve? ¿De qué se trata la temática? ¿Quiénes fueron partícipes de esa temática, de esa acción, de ese hecho? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No ve? Entonces, estas preguntas úsenlas al revisar, al leer sus textos ya producidos, vean a ver qué le falta, ¿no? Y les va a ayudar a ampliar. ¿Esto está claro? ¿Estamos claros? ¿Están comprendiendo cómo van a hacer la ampliación de sus textos ya producidos con la ficha 3? Sí, Lick, te entiendo. ¿Hay alguien que tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No está claro? Por eso estamos aquí, ¿no? En la reunión, en la sesión, pues vamos a aclarar. Bien, entonces seguimos. Dice, Bueno, una entonces, consulta. La temporalidad es importante porque cuando hacemos, recordamos, a veces yo, cuando estamos haciendo ya el testimonio, a veces nos viene una cosa después, a veces antes. Eso lo vamos a trabajar en los párrafos, ¿no? sí, nos pasa, pues no ve, por eso esta pregunta es importante. ¿Qué fue? ¿Quiénes participaron? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué ocurrió tal situación? ¿Cómo se dio la situación? ¿No ve? Todito eso va a ayudar, ¿ya? En algún caso, no siempre todas las preguntas, ¿no? Por ejemplo, el cuántos, ya no en alguna otra situación sí se va a dar el cuántos, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay que tratar de que la mayor parte de estas preguntas estén presentes en nuestro relato, ¿no? Nos ayuda a relatar casi los varios aspectos que supone un relato, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, por qué, cómo ocurrió, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación. Está bien, gracias. Bien. Así, de esa manera vamos a ampliar nuestros textos, ¿ya? Espero que, como les digo, pues quienes ya tienen 30, ahora hasta el 18, tengan 20 más y tengamos los 50 páginas, ¿ya? A varios les he recomendado, les he dicho, no se detengan en redacción, ortografía, no se preocupen, les he dicho una vez, no, produzcan y tengan 50 páginas. Luego viene una etapa, van a ver que van a ir leyendo y van a ir encontrando cosas, incoherencias, quizás se repite el texto, lo mismo hemos dicho antes, después estamos diciendo lo mismo, entonces vamos a ir arreglando, ¿no? Pero eso en la lectura, ¿ya? Y el módulo 3 justamente va a ser para también hacer esa parte de ese trabajo, ¿no? Revisar, completar y ir afinando el trabajo, ¿ya? Entonces, ahorita necesitamos producir, ¿no? Por eso les digo, relaten, transcriban, organicen, relaten, transcriban, organicen, relaten, transcriban, organicen. No se detengan en detalles, en el título, no se detengan en la ortografía, la sintaxis, no se detengan. Ahorita es producir, ¿no? Luego nos vamos a dar tiempo con el módulo 3 para hacer ese trabajo, ¿no? Para eso es ese módulo 3, para afinar nuestro texto ya producido, ¿no? Pero hay que seguir adelante, no sin detenernos, ¿ya? Bueno, entonces, terminado, hecho eso, la ampliación, siguiendo estos pasos y tomando en cuenta estas preguntas que nos van a ayudar a ampliar nuestros textos, entonces tenemos que concluir nuestros textos, ¿no? Tenemos que ir cerrando, ¿ya? Por lo menos con este módulo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a concluir nuestros textos, no?
una vez que terminen su texto, dense un día por lo menos, dense para revisar. Cuando estén revisando sus textos, siempre hay que leer y releer los textos que producimos, ¿no? Entonces, miren, durante la producción, en este momento es importante que se hagan estas preguntas, estas 3 preguntas. Por ejemplo, ¿se condice el orden de las temáticas de mi texto con los hechos, anécdotas, sentimientos planteados en su índice? ¿No? En su índice han planteado, ¿no ve? Tal cosa, voy a relatar tal anécdota, tal sentimiento, tal hecho, tal situación, ¿no ves? O sea, en su índice está anotado eso. Entonces, a ver, mientras escriben, a ver, pregúntense, vayan preguntándose lo que están ustedes produciendo en su texto, en el orden que están produciendo, en las temáticas que han emergido, ¿no? Esas temáticas de ese texto se condicen con los hechos, guardan relación con los hechos, las anécdotas, sentimientos planteados inicialmente en su índice, ¿no? O decía otra cosa y están yendo por otro lado, ¿no? Segundo, las temáticas y sus respectivos contenidos tienen relación con el eje temático planteado para mi texto. ¿Qué quiere decir eso, no? El eje temático es el título grande, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escribir sobre la predicción de las nubes, ¿no? Entonces, todo lo que estoy produciendo como subtemas guarda relación con las nubes, con la predicción de las nubes, ¿no? Del tiempo a través de las nubes, guarda relación, o están hablando de otras cosas que no tienen que ver nada con la predicción de las nubes, ¿no? O las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas. Todos los textos que he producido y los temas que los he generado, los he organizado en textos, esos textos hablan de la enseñanza de las matemáticas o hablan de otra cosa, ¿no? Entonces, esto tenemos que fijar también, ¿no? Las temáticas y su respectivo contenido tienen relación con el eje temático. El eje temático es el título, el tema grande, ¿no? Sobre el que vamos a producir nuestro texto. Tercero, se condicen los resultados de mi texto escrito con mi idea inicial. Es decir, yo quiero siempre compartir aprendizajes sobre cómo yo he descubierto una metodología para enseñar matemáticas, ¿no? A los niños de primaria. Esa era mi idea inicial. Todo lo que he producido, lo que estoy produciendo en mis textos, se condicen con esa idea de transmitir, de compartir mi método para enseñar matemáticas a los niños de primaria, o otra cosa, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tratar de preguntarse durante la ampliación, ¿no? La ampliación de sus textos, la organización de sus textos, ¿no? En los 2 momentos. En el momento en que estamos organizando, en el momento en que estamos ampliando, estas 3 preguntas les van a ayudar. Bueno, han terminado ya su texto, ¿no? Ya tienen las 50 páginas. Entonces les digo, dense un tiempito, otra vez, nuevamente lean. En esa lectura, ya después de haber terminado la producción, en borrador le vamos a llamar ya, un primer borrador, ¿no? Las 50 páginas. Estas preguntas hay que hacer después, ¿no? Dice, repito el mismo contenido en más de un apartado. Es decir, por ahí en mi texto, en varios temas, repito lo mismo, ¿no? Soy muy repetitivo, ¿ya? Se encuentran todas las temáticas expuestas en el índice, ¿no? Entonces, si tenía un índice en el texto, he cumplido con ese índice, ¿no? He logrado desarrollar lo que en el índice he planteado, ¿no? Tercero, se corresponden las temáticas con los hechos, anécdotas, sentimientos planteados para producir mi texto, ¿no? Entonces he dicho, voy a relatar, tal vez no estamos relatando la anécdota, el hecho que hemos dicho que es importante, que acompañe nuestro texto, le falta algo más, alguna otra anécdota, algún otro hecho que es importante, ¿no? Y finalmente, el orden de mis temáticas sigue una secuencia lógica, ¿no? El primer tema ayuda a entender el segundo tema ayuda a entender el tercer tema ayuda a entender el cuarto tema ayuda a entender el quinto, así sucesivamente, ¿no? Cada tema es una suma, ¿no? De contenido que ayuda finalmente a entender todo lo que quiero decir en mi texto, ¿no? Entonces, esas preguntas son importantes. Lo que les recomiendo es que durante la producción de su texto vayan haciéndose estas 3 preguntas, dice por eso, ¿no? Durante, ¿ya?
Cuando ya terminen, después de haber acabado las 50 páginas, se hacen estas 4 preguntitas, ¿ya? Estas les van a ayudar a revisar, eso es, a terminar el texto, ¿no? A pulir el texto, ¿ya? Yo creo que estas preguntas, 4 lo van a aplicar en el módulo 3, ¿ya? Ahorita vamos a aplicar estas 3 preguntitas nada más, en este módulo 2, para terminar nuestros textos en borrador, estas 3 preguntas. Estas 4 preguntas yo lo voy a sugerir, lo voy a recomendar al facilitador del módulo 3, que con esto empiece, ¿ya? A revisar sus textos con estas 4 preguntas, ¿ya? Entonces, no traten tampoco de hacer todo al mismo tiempo, no va a haber los días suficientes, ¿ya? Entonces, solo por ahora hagan estas 3 preguntas durante su producción, durante el tiempo que queda, 7 días, para acabar nuestras 50 páginas. ¿Está claro esto que les estoy planteando? Estos son, digamos, como preguntitas que nos van a ayudar a terminar nuestro texto, a concluir nuestro texto. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Muy buenas noches, licenciado. Sí. Sí, ya me dio las pautas como para ubicarme, ¿no? Estaba un poquito perdido, pero ya me ubiqué mejor, licenciado. Muchas gracias por su guía. Sí, ahora sí yo lo voy a... Se estaba repitiendo, es como un disco rayado que estaba secundando, y creo que ahora ya se me aclaró ya mucho, licenciado. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Usted es Luis, ¿no? Sí, licenciado. Luis Alipas. Sí, sí. A ver, estoy buscando su texto. ¿Ha enviado, Luis? Sí, licenciado. Pero estaba, como le digo, lo hice un día que tuve que usarlo muchas veces. No lo encuentro, su texto. Luis Alipas. ¿Has revisado la plataforma? Sí, está ahí. No lo veo, Luis, aquí en los textos, yo los tengo todos. Los que me han enviado, Luis Alipas, hubiéramos visto directamente. Bueno, lo voy a buscar, pero no, ahorita no lo estoy ubicando. A ver, estoy anotando ya, Luis. Ya. Ya, perfecto. Bueno, entonces, vuelvo a la presentación. Permítanme, voy a abrir nuevamente la presentación. Ya. Bueno, entonces hemos hablado de cómo vamos a ampliar los textos, hemos hablado de los pasos que hay que dar y hemos hablado de qué preguntas nos van a ayudar en la ampliación de nuestros textos y cómo vamos a concluir nuestros textos, ¿no? Es como una revisión de nuestros textos, ¿no? Y lo que les he sugerido es que usen estas preguntas de la segunda columna que dice durante la elaboración del texto, ¿no? Estas otras preguntas que es después de haber terminado el borrador, yo creo que lo van a usar más con el tercer módulo, ¿ya? Para ir revisando, argumentación se llama, ¿no? Para ir argumentando algunos textos que vamos a producir con el segundo módulo, ¿ya? Entonces, eso hemos recomendado. Ahora, ¿qué viene como tarea, ¿no? Siempre al terminar cada unidad yo les encargo una tarea, ¿no? Entonces, siguiendo la ficha 4 está en ese compendio que les hemos dado de lecturas, fichas de trabajo se llama. Ahí está la 4 y dice, ¿no? Ampliamos los textos escritos, ¿no? Aplicando los aprendizajes recogidos. Entonces, como ya tienen ustedes sus textos escritos con la ficha 2, ¿no?
Ahora sí, les toca ampliarlos. Para la ampliación, lo que les sugiero es que no se detengan mucho, ¿ya? Los que tienen 30 páginas, relean esas 30 páginas y donde les falte alguna cosa que se dan cuenta que está ausente, hay un vacío, completen esa información. Donde hay una contradicción, revisen esa contradicción, ¿ya? Pero no le dediquen mucho, dedíquenle 2 días. Tenemos 7 días, ¿no? Hasta el 18. De esos 7 días, dedíquenle 2 días, ¿ya? Y los otros 5 días, dedíquenle a completar a las 20 páginas para llegar a las 50, ¿ya? Entonces, relaten, transcriban, organicen, relaten, transcriban, organicen su texto, ¿no? Y van a llegar a las 50. Si hay tiempo, nuevamente vuelven para hacer ampliación. A esas 20 páginas que van a producir como nuevo texto, hacen una lectura, relectura y amplían nuevamente esas 20 páginas, ¿no? Entonces, siempre primero es relatar, transcribir, organizar. Luego viene la ampliación, ¿ya? Entonces, es la tarea para todos. Los que tienen 10 páginas no se detengan en la ampliación, sino sigan produciendo, sigan relatando, transcribiendo y organizando. Denle unos 2 días después de acabar las 50 páginas para ampliar. Lean, relean, sigan los pasos, ¿no? Estos pasos, ¿no? Lean, relean, identifiquen qué está vacío, qué no está completo, qué tema no está completo, completen, si hay alguna contradicción, corrijan, ¿no? Ya, esa es la tarea para la ampliación. Pero allá cuando logren sus 50 páginas, avanzar o por lo menos a 30 páginas, ¿ya? Los que tienen 10. Y entonces aplican esta tarea, ampliar sus textos escritos. ¿Está clara la tarea entonces? ¿Alguna consulta? Buenas noches, licenciado. Una consulta, he entrado un poquito tarde por problemas de internet. ¿La ampliación tiene que ser a 30 páginas o 50 páginas? Esa aclaración, por favor. La ampliación se lo hace al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si puede tener usted 10 páginas, a las 10 páginas, si usted va leyendo y releyendo, porque el método de la ampliación consiste en esto, en leer, releer lo que hemos escrito hasta el momento. Si yo he escrito 10 páginas, leo y releo. En esa lectura y relectura voy a encontrar algunos vacíos, ¿no ve? Algo no había dicho, algo está contradictorio. Entonces, si no he dicho algo que es importante, voy a completar en ese texto, en esa parte donde falta, voy a completar, voy a ampliar, ¿verdad? Para que se entienda mejor, se explique mejor lo que quiero decir. O alguna contradicción lo voy a corregir, ¿no? Eso es ampliación, ¿ya? Puede ser en 10, en 20, en 30 o 50 páginas. Pues lo que estoy recomendando es lo siguiente. Quienes ya tienen 30 páginas, dedíquenle 2 días a la ampliación, ¿no ve? ¿Ya? A la ampliación, hagan este ejercicio. Los que tienen 10 paginitas, les recomiendo que todavía no hagan ampliación por ahora, sino ahorita la tarea es producir, ¿no ves? Relatar, transcribir, organizar, relatar, transcribir, organizar, es decir, llegar a las 40 páginas, digamos, ¿ya? Ahí sí, dense un día, 2 días, ¿para qué? Para ampliar. Lean, relean, en alguna parte siempre va a faltar algo, algún vacío, ampliando, o alguna contradicción, corrigiendo, ¿no ve? Y después, otros días para seguir produciendo y llegar a los 10 páginas más a las 50, ¿verdad? O, finalmente, si no hay tiempo, solo dedíquense a producir sus textos, ¿no? Es decir, si les falta 40 páginas, relaten, transcriban, organicen, relaten, entonces llegan a las 50 páginas y si tienen antes del 18 unos 2 días, bueno, hagan la ampliación, ¿no? Lean, relean, en esa relectura y lectura van a encontrar vacíos, van a encontrar contradicciones, corrijan, amplíen, den más información. ¿Está claro entonces la tarea? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, listo. Bueno, entonces miren, vamos a ir terminando esta sesión, así de fácil. Quiero compartirles los trabajos que ya hay para que un poco nos ubiquemos todos, porque es bueno compartir lo que hacemos, ¿no? No voy a seguir un orden, sino voy a ir agarrando textos al azar, ¿ya? Yo
bajo todos lo que hasta el momento han producido y los voy guardando, porque en la lectura eso es, para hacer una evaluación es bueno saber. Por ejemplo, es de Pedro Coria. ¿Está Pedro Coria? No está, ¿no? Miren, Pedro Coria ya por ejemplo, él ha trabajado ilustrando sus textos con fotos, ¿no? Por ejemplo, dice la introducción, fortalecer la educación intercultural y plurilingüe, articulando con los saberes universales es un medio de difundir, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas ¿no? Después, definiciones y observaciones conceptuales, ¿no? Empieza a describir. Ya le pone sus ilustraciones. ¿No? Como ve. Después, fiestas y costumbres, el aspecto sociocultural, ¿no? La fiesta de la Pascua. La fiesta del Carnaval. ¿No? Fiesta de Navidad. Creencias. Temas religiosos. Origen de la comunidad, ¿no? Época del coloniaje, fundación de la comunidad, ubicación geográfica, artesanía, alfarería, ¿no? Él, por ejemplo, ya ha pasado las 20 páginas, como verán, ¿no? Y ha ido ilustrando instrumentos musicales, las herramientas, lo económico, la agricultura, ¿no? La ganadería. Lo que falta es organizar este texto para darle una coherencia, ¿no ve? Por ejemplo, quizás antes hay que hablar de la comunidad, su ubicación, etcétera, después del tema de las costumbres, eso va a venir en el módulo 3, ¿no ve? Ya vamos a ir organizando, se va a ir organizando este texto. Entonces ahorita él ya pasó, como les decía, ya está por los 30 y más páginas, ¿no? Ahorita está ya con 32, 33, 85 páginas, ya casi 35 páginas, ¿verdad? Él sí ahorita ya puede hacer la ampliación, ¿verdad? Puede leer, releer. Por ejemplo, aquí, medios de transporte, ¿no? Son pocos pasos. En la lectura, algo más es necesario decir, ¿no? Por ejemplo, aquí antiguamente solo existía el camino interdepartamental, lo que es Pochitarija, que queda a unos 5 kilómetros de la comunidad de Payacota del Carmen, ¿no? ¿A dónde? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿No? Etcétera. Quizás falta más información, hay que ampliar, hay que completar esa información, ¿no? Ya entonces, ya él puede hacer la ampliación, ¿no? Darse unos días y el resto de los días completar los 50, ¿no? Como tiene ya sus 35 páginas, le falta 15 páginas, ¿no? Ese es un caso, ¿verdad? De su colega que ha logrado. Ahora vamos a ver otro. Cristina Plata. Estoy abriendo al azar, ¿ya? No tengo seleccionado ningún texto, solamente estoy abriendo al azar. Cristina Plata, por ejemplo, ¿no? Ella habla sobre la primaria, secundaria, mi primera experiencia en la Villa Esperanza, Unidad Educativa Villa Esperanza, exigencia y superación para ser los primeros, ¿no? Después de maestra directora, luego aventura como maestra multigrado, no es lo mismo ambiente, no es el mismo ambiente de trabajo, el concurso de teatro, ¿no? ¿Por qué el nombre de Papel Pampa? ¿No? Usos y costumbres del pueblo de Papel Pampa, ¿no? Idioma, vestimenta ancestral, cómo se sustenta económicamente los comunarios, conociendo a José Félix Reinaga Chavarría, ¿no? Ella también ya ha escrito bastante, como han visto, ¿no? Tiene ya como 30 páginas, ¿no? La profesora. Entonces ahí ya sí puede ella ampliar, ¿no? Puede leer, puede, digamos, agarrar este tema, actos de una historia oculta. Lea, relea, quizás le falta alguna cosa completa, ¿no? Quizás hay una contradicción, hay que revisar, hay que corregir, ¿no? Entonces puede darle a ella tiempo para ampliar, ¿no? Y luego sigue produciendo para llegar a los 50, ¿verdad?
Ese es otro caso, ¿ya? Ahora sí les comparto otro caso. Vamos a ver, aquí voy a abrir de Huáscar Callejas. No me deja. No me deja abrir. A ver, de otro, María Vargas. Algo está pasando que no me deja abrir. A ver. Licenciado, una consultita. Sí. Lo que acaba de compartir respecto a al trabajo que acaba de mostrar, habíamos observado de que ya están con fotos. Sí. ¿Con las fotos se debe llegar a 50 páginas o solamente debe ser texto? No, les he dicho, profe, con todo. Pónganle gráficos, porque sus textos van a tener, ¿no? Van a tener el texto, ilustración, gráficos, dibujos, fotos. Entonces, pónganle, vayan avanzando con eso. ¿Ya? Gracias, gracias. Sí. No me está dejando ya, algo pasó, no me deja abrir los textos. Bueno, quería compartirles más, pero ¿se han dado cuenta? En algunos casos sí, tienen incluso algunos, no han puesto ilustración, pero han llegado a las 30 páginas, sin ilustración, sin fotos, nada. Si le van a poner, por ejemplo, fotos, imágenes, van a llegar por lo menos a las 35 páginas, digamos, ¿no ve? ¿Ya? Y después dan una lectura, amplían aquellos temas que hay que ampliar, digamos los 40, ¿no? 5 páginas de ampliación, 5 de gráficos y demás, ¿no? Van a llegar 40, les va a faltar 10 páginas para llegar a los 50, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vayan cada quien midiendo su fuerza y vayan completando lo que hay que completar, ¿no? Pero el desafío, como les digo, en 7 días es llegar a la meta, ¿ya? Si quieren, los que no quieren detenerse en gráficos, en fotos, nada, quieren meter texto, métanle texto, lleguen a las 50 páginas, ¿ya? Quienes quieren además organizar su texto, poner ya sus fotos, sus imágenes, sus dibujos, sus gráficos, vayan haciéndolo, ¿no? ¿Ya? Pero mi sugerencia sería quienes todavía tienen poco texto, 10 paginitas, algunos tienen 15 paginitas, avancen en el texto, ¿no? Avancen en el relato, la transcripción y la organización. Relato, transcripción, organización, ¿ya? Cuando ya tengan 40 páginas pueden ampliar, pueden leer y hacer los pasos que les he sugerido en esta sesión para la ampliación de textos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hasta el momento podemos ver como resultado. Yo diría que estamos yendo bien todos. No hay excepción. Alguna persona se ha quedado, pero igual ha retomado y creo que se ha subido al caso y rápidamente se ha ubicado y ha avanzado, ¿ya? Entonces, la mayoría de ustedes están por buen camino. Creo que vamos a lograrlo. Tenemos que lograr las 50 páginas. Como les repito, no es un texto acabado. En este módulo vamos a presentar un borrador, ¿ya? De 50 páginas, ¿ya? Organizado, transcritos, textos relatados, transcritos, organizados y cuando nos da el tiempo, ampliados, ¿no ve? Nos va a dar tiempito, vamos a ampliar, ¿ya? Qué bien será que todos hagamos la ampliación. Con eso vamos a lograr los 50 páginas. ¿Qué va a querer decir eso? Que hemos producido textos, nos hemos dado tiempo para leer nuestros textos, ampliar, completar la información, corregir las contradicciones que hemos encontrado. Eso va a ser un texto más fino, ¿no? Un texto más trabajado. Con eso, si llegamos a terminar al 18, va a ser excelente, ¿no? ¿Para qué? Para que en el módulo 3 ya ustedes vayan dándole más coherencia, más orden, más forma, más contenido. Vamos a tener un módulo más para afinar nuestro texto, ¿verdad? Entonces, ahorita se trata de producir, como les he dicho desde el primer día, un borrador de 50 páginas, ¿no? ¿Ya? Con eso logramos eso, toditos deben estar contentos porque luego en ese módulo se supone que la tarea va a ser organizar, afinar nuestro texto y terminar, ¿no? Como debe ser, ¿ya? Y bueno, habríamos concluido con todo el trabajo que supone la producción de nuestro texto.
Entonces, está clara la tarea, ¿verdad? Sí, dicen, una consultita. Sí. Bajo la estructura necesaria, o sea, tendríamos que presentar mínimamente el título. No sé si el índice, tal vez eso va a ser en el siguiente módulo. Y todo el desarrollo que hemos hecho, ¿no? Sí, O no va a miren, haber, digamos, solo va a ser bruto lo que nomás. les he sugerido es lo siguiente. Ahorita estamos, bueno, el 18 va a ser el sábado, ¿verdad? El siguiente sábado, ¿no? Entonces, el siguiente sábado vamos a reunirnos ya con una sesión más para terminar de lo siguiente. Les he dicho que el índice y el título van a ver que en las lecturas de lectura vayan identificando qué cosas más interesantes de su texto, de todo el contenido, que pueda ayudar a ponerle el título a su trabajo, ¿no? ¿Ya? Le va a ayudar a ponerle el título. Y del mismo trabajo sale el índice, ¿verdad? Del documento borrador va a salir. Vamos a hacer un índice borrador, porque en el módulo 3, con toda la afinada que le vamos a dar, recién el índice también va a cambiar, se va a afinar, va a mejorar, ¿no? Incluso puede aparecer otro título, ¿verdad? Por ahora, digamos, sí, en las lecturas de lectura vayan identificando un título que va a tener su texto, ¿no? Que ese es el hilo conductor de todo su texto, ¿no? Y el índice también lo van a dejar así, ¿no? Como va a quedar el texto final en borrador. Con eso vamos a pasar al siguiente facilitador. Siguiente facilitador, con eso seguramente con todo lo que supone el módulo 3, se va a ir afinando tanto el índice, el tema, el título del texto, etc. Incluso el contenido, ¿no? Tiene que afinarse, ¿ya? Eso es lo que les sugeriría. Y el 18, que va a ser el siguiente sábado, vamos a terminarnos con esa última sesión. El 19, el 20, yo les voy a dar una evaluación que vale 10 puntitos, como han visto, ¿no? Van a ser 5 preguntitas, que cada pregunta va a valer 2 puntos, ¿no? Porque son 10 puntitos. Va a ser más todo esto que hemos hablado, va a ser acerca de todos los pasos que hemos dado, ¿no? En la capitalización y en la producción de nuestros textos, ¿no? Desde lo que es el concepto de capitalizar, hemos hablado del enfoque, hemos hablado de los 4 pasos para hacer una capitalización, los que estamos dando ahorita, ¿no? La organización de textos, la transcripción de testimonios, los relatos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son 5 preguntas, cada pregunta a 2 puntitos, y con eso va a ser en línea, y terminamos el 20, ¿no? El 20 estaremos cerrando este módulo. Luego hay un descanso, ¿verdad? Por las fiestas, todo, y luego inician el módulo 3, ¿ya? Va a haber un tiempo también para que quienes quizás por alguna razón no van a alcanzar, entonces les vamos a dar unos días más, unos dos días, digamos, para que puedan terminar. Pero la cosa es que alcancemos nuestra meta, que son las 50 páginas. ¿Ya? Listo, entonces, si no hay más preguntas, iríamos cerrando esta sesión. ¿Está bien o hay alguna otra consulta?